Hablemos con la verdad. El que diga que en la Liga de Expansión no hay talento apto para llegar a Primera División es porque no ve esta categoría. Y como nosotros sí lo hacemos, hemos preparado este video con los 10 jugadores más talentosos que podrían brincar sin mayor inconveniente a la Liga MX. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de la Liga de Plata MX, tu proyecto de confianza para hablar de la segunda categoría del fútbol mexicano. Y en este caso, hemos preparado una lista con los 10 jugadores que por talento, condiciones y potencial pueden brincar sin mayor inconveniente tan temprano como el día de mañana al máximo circuito del balompié nacional. Así que, sin más tiempo para perder, comenzamos con el 10º lugar. Y ojo, esto es simplemente un orden comunicativo porque no es en ascendente al talento, sino simplemente la manera de organizar el video. Y por cierto, no te vayas porque al final, en el puesto número 1, está el hijo de una leyenda que por más que nunca hayas visto un partido de la Liga de Expansión, estoy seguro de que conoces de quién se trata. En el puesto número 10, como un jugador que sin lugar a dudas, por su calidad, por su potencial, y si hablamos de sus condiciones futbolísticas, su vértigo, su velocidad y su capacidad técnica, podría dar el día de mañana un salto a la primera división, tenemos a Juan de Dios Gamboa, el futbolista que viene desde la cantera del Toluca, que tuvo un buen paso por el conjunto del Celaya y que a partir de ahí ha tenido la oportunidad de recalar en el conjunto de Daniel El Borita Alcántar en el Irapuato y que sin lugar a dudas, por talento, reitero, un potencial bastante claro y bastante evidente, pudiera dar el brinco a la primera división. Porque estamos hablando de un jugador mexicano, de un jugador bastante talentoso que en el 1 contra 1 es capaz de superar a los rivales y que también tiene esa capacidad de asociación en el último tercio. Así que por esto y mucho más, sin lugar a dudas, Juan de Dios Gamboa, camiseta número 28 del conjunto de Irapuato, es un jugador que vale la pena seguir. Nos vamos de Irapuato a Cancún y dejamos por un momento México para llegar a hablar de un futbolista extranjero, y en este caso estamos hablando de José Rodríguez, el jugador colombiano que ya sabe lo que significa ser campeón de goleo en esta categoría de plata, que tiene velocidad, que tiene una buena definición y que es capaz en el 1 contra 1 de superar a los rivales. Así que en el último tercio, un 9 que no termina teniendo el físico que todos presuponemos que debe de tener un 9 académico, puede llegar a ser una apuesta interesante para un equipo de la máxima categoría. Sobre todo alguien que le guste atacar el espacio, alguien que busque el complemento de un 9 tanque, de un 9 más como los que todos hemos conocido en estos años, y que sea ese enlace mucho más móvil que termine abriéndole los espacios a otra clase de delantero. Así que el colombiano José Rodríguez, jugador de 29 años del conjunto del Cancún, es una apuesta a tener en cuenta. De Cancún y de un colombiano nos vamos al Tapatío y vamos a hablar de un futbolista mexicano. Y es que con solamente 22 años de edad, ojo, el conjunto hoy dirigido por Arturo Ortega, filial del Club Deportivo Guadalajara, tiene un talento bastante interesante entre manos y me refiero a Saúl Zamora, medio centro defensivo capaz de sostener
a un equipo tan ofensivo y tan propositivo como el Tapatío, donde normalmente juega con otro contención al lado, mucho más libre que en esta temporada. Se trata de Luis Ledesma, que es básicamente un mediocentro ofensivo habilitado como doble contención. También puede soportar un esquema donde los carrileros sean gente muy larga, es decir, con mucho recorrido ofensivo, que juegues con 2 medias puntas y un 9, y todo eso se termina sosteniendo gracias al trabajo de Saúl Zamora, atento en la marca, capaz de presionar tras pérdida, capaz también de saltar a la captura del rival en alguna presión, y un futbolista hábil en la recuperación, que si bien es cierto, no es ningún hipermegadotado en la circulación del esférico, en la distribución del balón, sí es un jugador técnicamente bastante apto como para poder competir por la titularidad en prácticamente todos los equipos de la primera división. Evidentemente, ustedes ya saben en dónde le costaría más: en los transatlánticos, en los 2 equipos de Monterrey, en el propio Club Deportivo Guadalajara, en el Cruz Azul, en el América, quizá en el Toluca, pero a partir de ahí yo lo veo compitiendo sin mayor inconveniente en el resto de equipos del máximo circuito. Y de un jugador del Tapatío nos vamos a otro jugador del Tapatío. Y ojo, que este puesto número 7 tiene cierta trampa. Ya me van a entender a qué me refiero. Y es que este lugar está guardado para la apuesta más interesante de toda la Liga de Expansión de cara a futuro. Y es que estoy hablando de Juan Sebastián Lisiaga, el cancerbero titular del conjunto de Tapatío, que se ha ido a la Copa del Mundo Sub-20 para representar a la selección mexicana. Y más allá de que el límite de edad de esa Copa del Mundo de 2025 está en el año 2005, Lisiaga es 2007. Es de largo, verdaderamente por muchos años de diferencia, el arquero más joven de la segunda división de México, capaz de calcular de muy buena manera las salidas aéreas, algo que es un problema para los porteros dentro del contexto mexicano, capaz de solventar el tema de las atajadas y sobre todo el control de daños, que en esto me parece que es un tipo tremendamente apto. Es decir, si el rebote es la única opción para evitar la caída de su arco, es bastante hábil en detectar la zona en la cual tiene que entregar el rebote. Es decir, no deja el balón vivo en área peligrosa, y si tiene que llegar al recurso de dejar rebote, lo sabe controlar de muy buena manera. Además de que el nacido en Tlalnepantla no es el portero más alto, insisto, en las salidas aéreas estamos hablando de un jugador en crecimiento, pero un jugador que tiene condiciones bastante interesantes como la agilidad, los reflejos y la velocidad en la reacción de un momento a otro. ¿Y por qué hago trampa? Bueno, si te parece muy disruptivo un portero categoría 2007, que es total y absolutamente contracultural a lo que siempre se ha dicho al respecto de los jugadores jóvenes, donde México con 24 o 25 años se te sigue considerando apuesta o joven, bueno, entonces te dejo a Christopher Andrade, el cancerbero del conjunto del Cancún, un tipo que para acabar muy pronto, en el arranque de la apertura 2025 de la Liga de Expansión, tuvo que esperar 7 partidos para recibir su primer gol en contra. Y lo hizo vía penal, y lo hizo cuando su equipo tenía un futbolista menos. Así que esta pequeña trampa, este top 10 se puede hacer top 10/top 11, tiene a este séptimo lugar con Juan Sebastián Lisiaga, apuesta prácticamente segura de cara a futuro. Hay equipos en primera división que tienen peores porteros jugando de titulares. Y también, ¿quieres otra apuesta interesante? Te dejo el nombre de Christopher Andrade, el canterano de los rojinegros del Atlas.
Nos vamos de Tapatío, dejamos por un momento al conjunto rojiblanco para llegar al equipo celeste del sur de Tamaulipas. Y es que la Jaiba Brava, en el vigente subcampeón de la Liga de Expansión, tenemos a nadie más y nada menos que Miguel Misael Pedrosa, delantero mexicano de 22 años que le pertenece a Necaxa y que por algo que no me termino de explicar hasta el momento, no se ha ganado su continuidad dentro de la primera división. Y es que estamos hablando de un jugador nacido en el año 2003 y quizá esto termine dándome la razón con lo que mencionaba en el punto anterior, cómo culturalmente hay una resistencia sistemática a terminar apostando por el jugador joven y por el jugador mexicano. Y hay momentos en los cuales pareciera que el máximo defecto de ciertos futbolistas es tener estas dos condiciones, la juventud y la nacionalidad mexicana. Y es que si no es por eso, no entiendo cómo alguien como Miguel Misael Pedrosa, que ya le pertenece a un equipo de primera división, y no estamos hablando de un Tigres, no estamos hablando de un Chivas, no estamos hablando de un América, de un Cruz Azul, estamos hablando con todo respeto de un equipo abocado a competir por los últimos lugares de liguilla y no se le ha dado la oportunidad a un tipo que lo está haciendo muy bien en la Jaiba, ya anotó en esta temporada, pese a que llegó de manera tardía a esta temporada, donde lo hizo muy bien en Coyotes de Tlaxcala y no en esta versión actual de los Coyotes de Tlaxcala, sino en la versión pasada del conjunto tlaxcalteca y previamente también lo había hecho de buena manera en Atlético Morelia. Así que, de cara al ataque de los próximos años de la primera división, sin lugar a dudas, Miguel Misael Pedrosa sería una muy interesante opción para reforzar a cualquier equipo, o al menos a casi cualquier equipo de la primera categoría. Llegamos a la mitad de este listado y nos topamos con otro jugador extranjero. En este caso, estamos hablando de alguien más joven, y es que con solamente 20 años, Anderson Villacorta, el defensa central de Mineros de Zacatecas, es otra apuesta que mencionamos dentro de nuestro top de los sub-21 más talentosos o más interesantes de cara a futuro de la división. Y es que no se entiende tampoco cómo, teniendo 20 años, teniendo proceso de selecciones inferiores con Perú, no haya un equipo que todavía haya apostado por Anderson Villacorta, capaz de sostener al equipo, porque es un jugador que tiene la capacidad de defender con metros a la espalda, con una capacidad de anticipación bastante interesante y que en la salida de balón, si bien es cierto, no es Paolo Maldini, puede llegar a tener un margen de crecimiento interesante porque, reitero, es un tipo que ya tiene 2 años en esta categoría y solamente tiene 20 años. Así que Anderson Villacorta, otra opción bastante interesante. Llegamos al puesto número 4 y en este lugar tenemos a Maximiliano García, el futbolista de medio campo de los Potros de Hierro del Atlante. Un jugador con condiciones físicas sobresalientes, más allá de que no estamos hablando de alguien alto, pero sí estamos hablando de alguien capaz de repetir esfuerzos de manera constante, capaz de defender en área propia y convertirse en un box to box, es decir, poder atacar después de la reconversión de venir de defender, capaz de tirarse a la banda si la necesidad y el guión de la jugada lo requiere, y capaz también de tener una llegada de segunda línea bastante interesante. Reitero, estamos hablando de un jugador al cual no se le caen los anillos por defender, de un jugador capaz de asociarse con cierta claridad porque técnicamente es un tipo bastante bien dotado y que además tiene ese feeling para jugar de manera indistinta, ya sea en carriles muy interiores o en carriles exteriores e inclusive desbordar. Así que los Potros de Hierro del Atlante creo que sin lugar a dudas, al menos
para título personal, para concepto de un servidor, Carlos Alberto Valdés, quien te saluda en estos micrófonos, Maximiliano García es un jugador a tener en cuenta para gran parte de los equipos de la Liga MX. Llegamos al podium, al lugar número 3, y aquí tenemos a Vladimir Moragrega, el delantero centro que en estos momentos juega en Tapatío, pero que lo ha hecho muy bien en Atlante, que lo ha hecho muy bien en Correcaminos y que prácticamente a donde ha llegado ha terminado rindiendo. Ojo, no es un jugador joven, estamos hablando de un tipo de 27 años, pero que físicamente es capaz de sacarle superioridad a sus rivales y que como prueba de su valía, un equipo como Tapatío, que está diseñado y confeccionado para poder ir dándole minutos a jugadores jóvenes, ha tenido que verse al espejo y darse cuenta de que quizá no tenía 9 tan listos para poder competir en la segunda división de México, dado que habían exportado ya a la Hormiga González, dado que habían exportado ya a Teun Wilke, que le dieron salida a Benjamín Sánchez. Bueno, bajo esa premisa han tomado de manera muy inteligente a Vladimir Moragrega para acompañar a la generación de jugadores jóvenes que vienen empujando fuerte, y si necesita algo del primer equipo, ya puede terminar tomando sin mayor inconveniente al ex delantero de los Potros de Hierro del Atlante, un delantero mexicano bastante interesante. Y con la medalla de plata en el segundo puesto tenemos a uno de mis jugadores favoritos de esta división. Estamos hablando de uno de los tipos con más técnica en el botín de la izquierda del fútbol mexicano. Y ese no puede ser otro que Exson Torres, el exjugador de Tapatío, que tuvo minutos con el primer equipo del Club Deportivo Guadalajara, no muchos, ya lo saben, jugador mexicano, no tiene tantas oportunidades como si se tratase de un extranjero, y nada contra el extranjero, simplemente es una cuestión de oportunidades, y sin lugar a dudas un extranjero veterano le tiene tomada la medida a un jugador joven, o en el caso de Chivas, prefieren apostar por alguien ya probado que con alguien que puede llegar a tener una proyección de cara a futuro. 27 años, Exson Torres, zurdo, capaz de jugar como mediocentro ofensivo, capaz de jugar como interior. Ojo, no tiene el mayor ritmo del mundo. No estamos hablando aquí de un futbolista al puro estilo de N'Golo Kanté, pero yo lo dejo aquí votando en la posición de reyista, soportado con 2 interiores que le vengan a ayudar con el trabajo defensivo, y él simplemente se dedique a distribuir y a darle sentido a las jugadas desde la salida. Para mí, Exson Torres sería ideal para muchísimos equipos. Aquí por calidad no paramos. Creo que tiene la calidad suficiente y las condiciones futbolísticas suficientes para poder competir en cualquier equipo del país. Aquí no hay limitantes. Realmente yo creo que Exson Torres es uno de los tipos más talentosos del fútbol mexicano, al cual, si lo vas a juzgar como volante exterior, bueno, te va a terminar dando el rendimiento de un volante exterior con poca profundidad y un tanto chato, pero tú dale el balón, y uno de los tipos más capaces para resolver situaciones es, sin lugar a dudas, el hoy jugador de la Jaiba Brava. Y finalmente, en el puesto número 1, gracias por quedarte hasta el final de este video, tenemos al hijo de Miguel Calero, al hijo del Cóndor. Sí, el jugador delantero ex de Pachuca, ex de León, ex del Gil Vicente de la Liga Portuguesa, ex del Nacional también de Portugal, del Sporting Club, Fútbol Club de Costa Rica. Bueno, con todo ese badaje, y hoy jugador de Venados después de su paso por Mineros de Zacatecas,
tenemos a Juan José Calero, el nacido en Valle del Cauca, Colombia, México colombiano, tiene esa dualidad. En estos momentos es el máximo goleador y prácticamente te lo puedo firmar, va a ser el campeón de goleo de la Liga de Expansión en esta apertura 2025. Un tipo mortal dentro del área rival, un tipo capaz de definir a pocos toques. No estamos hablando de un dichado de purezas en cuanto a la capacidad técnica, pero es apto para poder competir. Y quizá aquí, en este último punto, tiene su mayor cualidad o su mayor baluarte. Es decir, es un tipo que está convertido en un animal competitivo al cual siempre viene bien tenerlo en tu equipo. Así que, sin lugar a dudas, en el puesto 1, dentro de la lista de los 10 talentos más interesantes que actualmente juegan en la Liga de Expansión y que merecerían un lugar en la Liga MX, tenemos a Calero, no a Miguel. Desafortunadamente, su padre nos dejó hace algunos años. A Juan José, el heredero del Cóndor. Así que, señoras y señores, aquí les he dejado la lista. ¿Quieren una segunda parte? ¿Opinan lo mismo que un servidor? ¿Estoy sobrevalorando a alguno de estos futbolistas? ¿Me he olvidado de algunos? Ya lo saben, déjenlo ahí en la cajita de comentarios y formemos parte de una conversación para enriquecer el relato y para demostrar que en la Liga de Expansión hay talento suficiente para exportar no solamente a la Liga MX, sino a otras latitudes. ¿Te gustaría un video de quienes comprueban esta teoría que acabo de exponer? Déjalo ahí en los comentarios y lo estaremos evaluando. Además, no olvides seguirnos en redes sociales. Yo soy Carlos Alberto Valdés. Nos encuentras como La Liga de Plata MX. Suscríbete al canal, activa la campanita y no olvides disfrutar del balón, porque aquí en La Liga de Plata MX hablamos de un fútbol de segunda con un enfoque de primera. Saludos y hasta la próxima.